de mi largo caminar. Vamos a continuar con la conferencia del doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, invitado especial que viene desde nuestra hermana República de Colombia. El doctor Giraldo es médico caldense y magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es también diplomado en formulación y evaluación de proyectos sociales en la CEPAL. Fue asesor de la División de Salud de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, viceministro de Salud y defensor delegado para la salud en la Defensoría del Pueblo antes de su nombramiento como director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Y en su último currículum, vamos a decir que también es magíster en gestión de contratos y servicios de la Universidad de Barcelona. Con esta breve reseña del currículum del doctor, le doy la palabra para que inicie esta conferencia que trata, digamos, de los aportes para la reforma de los sistemas de salud. Doctor, queda usted en la mesa. Bueno, señoras y señores, muy buenos días para nosotros, para la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Es un gran honor y responsabilidad poder empezar la parte académica de este importante evento internacional. Me han encargado una labor bastante difícil y es hablar en general sobre el asunto de reformas sanitarias. Me da mucha ilusión que este auditorio es un auditorio mixto donde veo madurez, pero también veo muchísima gente joven. Y a toda esa gente joven le digo, en sus próximos 30 o 40 años nos van a oír hablar constantemente de reformas a los sistemas de salud. No sé si eso sea bueno o malo, pero les anticipo que eso lo van a ver. Primer comentario. La verdad, las reformas son una realidad común en los sistemas de salud. Uno recuerda que por allá en la escuela primaria le enseñaban a uno que los seres vivos nacían, crecían, se reproducían y morían. Con los sistemas de salud más o menos uno puede hacer una analogía, y es que los sistemas se forman, se expanden, entran en crisis y se reforman. Cuando usted empieza a analizar el asunto y quiero empezar como por alguna cosa histórica, es una diapositiva sacada de CEPAL. Cuando usted empieza a comparar sistemas de salud y reformas sanitarias, encuentra una serie de objetivos que en la mayoría de ellas siempre están. ¿Por qué los traigo a consideración? Porque eso al final lo retomaré como uno de los puntos en la metodología para hacer reformas, que tal vez es un indicador de por qué nosotros estamos fallando. Miren ustedes cómo los objetivos comunes en la reforma, cuando usted analiza solamente estos 9, de entrada por lo menos hay 5 o 6 que más allá de ese objetivo de las personas están dirigidas como objetivo fundamental a temas macroeconómicos: aumentar la eficiencia, cambiar el financiamiento tradicional, reducir el gasto público. Muchas de ellas también tienen como objetivos principales asuntos macro del Estado, por ejemplo, la descentralización o la ampliación de cobertura. Entonces, es un asunto que es endémico, el asunto de las reformas. La mayoría de ellas tienen una serie de objetivos en común y uno se pregunta, ¿por qué hay objetivos en común
y qué es lo que hace que sean simétricos. Y aquí empieza uno a obtener respuestas, porque en la mayoría de las reformas siempre hay la presencia de muchos organismos internacionales que también están vertiendo su filosofía o su pensamiento a esas reformas y tratan de hacerlas simétricas. Miren, por ejemplo, algunas de las motivaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial o de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Miren ustedes cómo el BID piensa que las reformas sanitarias tienen que servir para mejorar la asignación en la eficiencia de los recursos. O un Banco Mundial piensa que hay que hacer una serie de cambios, entre muchos otros, para que el sector privado, que es más eficiente, se convierta en un mayor proveedor de servicios. La OPS, que digamos en este caso, y aquí saludo a mi amigo Pierpaolo Valadelli, sale mucho mejor librada y dice, mire, la reforma óptima no es aquella en la que predominan los objetivos macroeconómicos, y hace pues una serie de introducciones sobre el tema de universalidad, de calidad, de eficiencia en general. Entonces, primera respuesta, es un asunto que está extendido, es un discurso que se encuentra en todos los países, en muchos casos hay objetivos comunes y hay una gran cantidad de agencias multilaterales que siempre están interesadas en meter la mano en esas reformas. Uno se pregunta si existe una fórmula para hacer reformas. La respuesta es no, no existe una fórmula. Hay una serie de aproximaciones conceptuales desde muchísimos organismos y muchos teóricos hablan sobre eso, pero fórmula estándar no existe. Fórmula ideal no existe, pero lo importante sería, y a eso viene, digamos, la orientación de esta conferencia, es uno sí debería, por lo menos, entendiendo que nada de afuera le puede suplir a usted el trabajo local, usted sí debería por lo menos tener una claridad conceptual o una hoja de ruta o unos pasos lógicos que debería desarrollar para poder usted empezar a hablar de reforma sanitaria. Y yo le he querido llamar pomposamente una caja de herramientas, y en esa caja de herramientas debería haber al menos estas 4 dimensiones. Una dimensión fáctica, que es la que tiene que ver con los hechos que usted observa en la realidad. Una dimensión técnica, donde están una serie de herramientas que debería usted saber utilizar para conseguir objetivos. Una dimensión política, donde está la mirada estratégica y de largo plazo, que le daría, digámoslo así, el talante al sistema de salud. Y una parte filosófica que al final les mostraré de qué se trata. En primera instancia me refiero a lo fáctico. ¿Qué es lo fáctico? No podemos desconocer que hay una serie de realidades. Y a pesar de que uno pueda ser crítico de la visión que se tiene por parte de los multilaterales y por parte de organismos externos, usted de todas maneras tiene que ser inteligente y entender que muchos países han avanzado por sistemas de salud parecidos a los nuestros. Muchos han tenido avances significativos y otros han tenido tremendos fracasos. Y de esas experiencias exitosas o desastrosas, usted debería aprender, conocerlas y tomar decisiones sobre si incorpora o no algunos de esos elementos a su reforma. La primera mirada entonces dentro de esta realidad es la realidad de afuera. ¿Qué podemos mirar afuera? Esto... Obviamente no vamos a entrar en ese detalle, pero simplemente una imagen de una presentación que hicimos en el Congreso Mundial de Hospitales de Río de Janeiro hace 2 años, y allí el panel se trataba de cómo están los sistemas de salud en Latinoamérica. Nosotros hicimos un ejercicio que quedó a disposición de la Federación Latinoamericana, un ejercicio donde cogimos muchos de los indicadores de los diferentes países, los pegamos con índices como el índice de desarrollo humano, miramos cuál era la capacidad instalada, cuáles eran los atributos de las reformas que estaban más desarrollados en esos países, e hicimos una mezcla que al final nos da una imagen como esta. Una imagen donde cada uno de esos cuadritos son países y donde hay una serie de colores. Los más verdes son los que tienen, digamos, mayor madurez y mejor resultados, o tienen reformas más maduras.
Los del color intermedio, como color rosa, son los que tienen algunos puntos en los que están muy desarrollados y otros incipientes, y hay un sector de países que están muy atrasados donde prácticamente todos sus resultados son deficitarios. Entonces, ¿a qué queríamos nosotros llegar? Queríamos tratar de encontrar alguna respuesta desde esos países que nos mostrara, de acuerdo a la implementación de determinadas políticas, cuáles van a ser los resultados que se obtienen. Ahí ustedes ven entonces que de entrada hay tendencias. Hay unos que tienen mejores resultados que otros, hay unos que están en la mitad, están desarrollándose. Argentina está en el grupo de los países verdes, en el grupo arriba. Colombia está en toda la mitad. Bueno, y aquí hay muchos otros países a los cuales no me voy a referir. ¿Qué resultados concretos? Y esto ya es una desagregación, esta presentación va a quedar disponible. Solamente saco algunas cifras para mostrarles cómo ese cuadro al final está alimentado por mucha información y lo que le muestra a ustedes son resultados como estos. Es decir, si usted en un país logra desarrollar de manera adecuada políticas como, por ejemplo, la descentralización, aparentemente eso tiene una relación positiva con la esperanza de vida y una relación negativa con indicadores como mortalidad neonatal, infantil o mortalidad de adultos. Eso, pues yo creo que puede ser sometido a una prueba, pero por lo menos para el que está diseñando, para un ministro, un equipo de gobierno, unos políticos que están sentados tratando de diseñar con el sector salud una reforma sanitaria, por lo menos podría aportarle herramientas a esa caja para decir, si yo pongo una unidad de este tipo de política, yo podría predecir que el resultado mío con respecto a estos tales indicadores va a ser de tal o cual naturaleza o tal magnitud. Lo mismo con la separación y especialización de funciones, con la capacidad de respuesta, con la densidad de médicos. No estamos inventando ni descubriendo nada, simplemente encontramos que hay una serie de tendencias. Eso se reitera más con estas otras, o esta ya es una expresión gráfica de esas fórmulas que les estaba mostrando, y al final son pendientes y son elasticidades en el lenguaje de los economistas. Entonces, si usted incorpora tantas unidades de esto, ¿cuál es la flexibilidad o la respuesta que va usted a encontrar en la variable dependiente? ¿Para qué traigo eso? Bueno, para mostrarles que efectivamente usted no puede despreciarlo de afuera. Hay unas realidades y hay unas ganancias ya logradas por otros países. Sobre esas ganancias usted debería tener conciencia, empezar a tener control y tratar de incorporarlas en lo suyo, de acuerdo a la decisión política que tome. Pero más importante en la dimensión fáctica, más importante que la mirada de afuera, yo creo que es una mirada de adentro. En algunos de los discursos que he escuchado esta mañana se habla sobre la necesidad de mejorar cosas que ya existen. Primera gran conclusión a donde los quiero llevar con esta intervención. Ojo, error clásico en la administración, no administración de sistemas de salud, en la administración en general, es lo que se denomina el síndrome de Adán. Y es ese ministro, ese gerente, ese administrador, ese director que llega y piensa que él es el primero en la existencia de esa institución, y entonces hace tierra arrasada, desprecia todo lo que los otros hicieron y cree que él va a incorporar la fórmula, que es la receta de él y que con ella se va a inmortalizar. Eso nosotros lo hemos visto reiteradamente en todos los intentos de reforma en toda la región en los últimos, digamos, lustros. Todos llegan y dicen, esto no sirve para nada, vamos a arrancar de cero. Creo que usted tiene que hacer una mirada responsable desde adentro y mirar nosotros de lo que tenemos hoy, qué podemos rescatar y qué vamos a... No sé qué es lo que suena aquí, sí. Algo estoy tocando. Bueno, nosotros qué es lo que vamos a rescatar y vamos a pasar o a trasladar de este sistema a la siguiente fase o al siguiente sistema. Hay muchos ejemplos, aquí hay algunos que, digamos, nosotros los presentamos como algunos de los ítems que en Colombia, ahora que estamos también en trance de reforma, por supuesto, tenemos que traspasar al siguiente sistema. Me llama mucho la atención que algunos de estos títulos que hay acá coinciden perfectamente con los nombres de al menos 3 de los últimos congresos: Salud, Crisis y Reforma. Solidaridad y Equidad es uno. La correlación público-privada en la asistencia es otro, y el sistema de garantía de calidad es otro. Es decir,
usted no puede arrancar con tierra arrasada. Hay muchas cosas que usted debe rescatar. Les hablo del caso colombiano. Nosotros en este primer punto, que es el de solidaridad y equidad, consideramos que hemos avanzado muchísimo y hemos tenido resultados superlativos en logros de equidad gracias a un mecanismo que tenemos, que es ¿cuál? Una parte de la cotización que hacen trabajadores y empleadores se traslada para financiar el régimen de los más pobres, que es el régimen subsidiado. Con ese pequeño movimiento, que no es tan pequeño, es billonario, ese billonario movimiento de recursos, hemos nosotros crecido la cobertura del régimen subsidiado y hoy en Colombia vamos llegando al 96% de cobertura de algún tipo de aseguramiento o de seguro de salud. Ese tipo de cosas es impensable que usted, por alguna orientación política, llegue, haga un nuevo sistema y destruya esa capacidad que ya logró. Sobre eso tiene que construir. Ustedes hablaban y lo han repetido en varias presentaciones, el sistema de garantía de calidad. Aquí ya hay una cultura de acreditación, de habilitación y de acreditación hospitalaria. Eso usted no lo puede devolver. Lo mismo el tema, si ya logra usted que la libertad de escogencia se convierta en un derecho, tampoco se puede devolver. Nosotros les mostramos, quiero mostrarles acá rápidamente, que en este asunto de la mirada a la realidad, pues usted también puede ser tan sencillo o tan complejo como quiera. Nosotros nos hemos puesto más complejos y más creativos y entonces nos hemos inventado un esquema en el que el sistema de salud es una cuestión que es como una torre Jenga sostenida, es decir, con niveles, con complejidades, y cada uno de esos niveles sostiene a los de más arriba y le muestra a usted la fotografía de cómo es el diagnóstico del sistema de salud, que es la izquierda, y cómo sería una alternativa de llegada a un sistema más sólido. A eso, ¿qué les quiero llegar? Bueno, eso es otra conferencia, pero solamente les quería mostrar que usted en estas miradas de la realidad puede llegar a ser tan complejo como quiera, pero traten de convertir eso en algún concepto que sea gráfico, que se pueda mirar, para que usted pueda alcanzar a entender que este asunto, las intervenciones pueden ser cruciales y a veces usted tiene el diagnóstico ahí, pero no ha sido capaz de graficarlo y de mirarlo. Entonces, la mirada adentro, ¿con qué termino esta parte del primer paso, que es lo fáctico? Es claro que la mayoría de los sistemas de salud tienen características comunes y esenciales que deben siempre mantenerse. Y entonces usted de las realidades tiene que aprender dos cosas. Primero, si usted ya toma la decisión de cambiar, no se puede dar el lujo de perder lo que ya ha conseguido. Y segundo, usted de afuera puede aprender sobre las lecciones de lo exitoso y lo catastrófico, y sobre eso usted puede tomar decisiones para incorporar o no elementos a su sistema de salud. El segundo punto es el punto técnico. Ojo, en el punto técnico es tal vez donde más tradición, donde más desarrollo hay en el discurso sobre las reformas de salud. Y creo que ahí también naufragamos, porque nos engolosinamos en los pequeños detalles técnicos y al final olvidamos que la técnica tiene que servir es para algo. Yo traigo una pregunta, una metodología muy sencilla que se la aprendí a un profesor argentino, el profesor Ernesto Cohen, que es el gran maestro de formulación y evaluación de proyectos de la CEPAL. Y él decía, el proyecto, sencillamente, cuando usted avanza en las fases de un proyecto, usted lo que está comprando es una certidumbre. A medida que usted pasa de idea a perfil, a prefactibilidad y a factibilidad, cada paso es sumar más conocimiento y por lo menos acercarse usted a tener una mejor predicción de cuál va a ser el resultado. Y él decía, la mejor manera de hacer eso es haga preguntas básicas. Entonces en las partes básicas del proyecto, como era la idea o el perfil, usted decía qué, cuánto y cómo. Y más adelante entonces usted iba qué, cuánto, cómo, a quiénes, dónde, para qué. Bueno, en fin, al final usted podía ir sumando preguntas. Si obtenía las respuestas, usted tenía claridad del proyecto para dónde iba. Solamente algunas preguntas en esa misma metodología para ilustrar el tema técnico. La primera pregunta es que yo creo que a veces muchos ministros o muchos grandes tomadores de decisiones no se hacen esa pregunta. Y la pregunta para el auditorio es: ¿para qué es un sistema de salud? ¿Para qué estamos haciendo la reforma sanitaria? Pueden salir muchas respuestas. Algunos pueden decir, no, pues para permitir la participación de más sector privado y generar empleo. Otros dicen, no, para hacer una reforma laboral dentro del sistema de salud. No, otros para contener el creciente uso del Producto Interno Bruto en estas cosas. No.
En eso sí tenemos que tener absoluta claridad todos, y yo creo que aquí la tienen, pero es bueno repetirla. Los sistemas de salud son creados para preservar, mantener o recuperar los niveles de salud de una población. Que hay otras cosas que vienen por añadidura, por supuesto, pero esa es la mirada principal. Entonces, en ese para qué, si usted ya tiene claro que es para hacer esto, para conseguir esto, usted tiene que hacer un diagnóstico y tiene que saber dónde está. Entonces, el primer elemento técnico en el para qué, después de decidir que sí es para recuperar o mantener los niveles de salud, es cuál es el perfil epidemiológico, cuál es el nivel de enfermedad, cuál es el estado de situación de salud de la población que usted va a atender. Si usted no tiene claridad en eso, pues usted no sabe para dónde va. Yo sé que esto suena como una verdad perogrullo, pero es bueno decirlo. Acuérdese que estamos tratando de hacer un marco teórico de una hoja de ruta para hacer la reforma sanitaria. Primero, usted tiene que saber cuál es su perfil epidemiológico. No podemos ahogarnos en la discusión de cuál es el mejor indicador. Hay muchos. Si a mí me preguntan uno, yo les diría, tal vez la mejor fotografía que uno puede conseguir de un perfil epidemiológico son los estudios de carga de enfermedad. Es decir, un indicador complejo como los años de vida saludables perdidos, que le mezcla a usted dos cosas grandes que son mortalidad o pérdida de años por mortalidad prematura y una mezcla de pérdida de años saludables por discapacidad. Esa mirada doble, esa mirada dual, le permite a usted hacer comparaciones muy rápidas, por ejemplo, de país con país. Aquí hay una tabla, por ejemplo, de Colombia que está comparándose consigo mismo y comparándose con el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, que es casi un país, tiene 40 millones de afiliados, y Chile. Ahí a ustedes les muestran los resultados, les muestran dónde está la carga de enfermedad y le muestran cómo nosotros pasamos a ser un país que perdía muchos años por mortalidad prematura, pero después mejoró en ese asunto, pero los está perdiendo ahora es por discapacidad. El diagnóstico es, hoy un colombiano nace con la esperanza de tener 73 años de vida, pero 18 de ellos discapacitados. Entonces, de ahí usted tiene que sacar la respuesta a esa primera parte de lo técnico. Perfil epidemiológico, de qué se enferma, y sobre ese perfil epidemiológico usted empieza a construir, por lo tanto, una serie de respuestas. La respuesta que sigue es el qué, es decir, el qué, el objeto. La respuesta a esto uno debería arrancar diciendo, también lo he oído en los discursos esta mañana, y eso es un logro tremendo de esta dialéctica de las reformas en toda la región. Creo que en muchas de nuestras constituciones nacionales la salud ya es entendida como un derecho. En muchas partes, eso tiene matices, en unas partes es un derecho fundamental, en otras partes es un derecho fundamental conexo, en otras partes es un derecho que simplemente es adyacente a uno fundamental, pero ya estamos hablando de la terminología de derecho a la salud. Eso es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si la pregunta es ¿qué es lo que vamos nosotros a mejorar o a tratar? Pues vamos a intervenir el derecho a la salud. Ya sabemos que tenemos un perfil epidemiológico que es como una carga de enfermedad, es decir, la enfermedad la tenemos. ¿El remedio cuál es? Primero, aceptar que es un derecho. Y ese derecho es un discurso que puede ser muy abstracto. Por lo tanto, usted debe hacer un esfuerzo grande por concretarlo y decir, el derecho a la salud tiene que ser algo tangible. La mejor manera que han encontrado muchos, aunque sé que en esto hay controversia, es hablar sobre los paquetes de beneficios. Es decir, bueno, queremos hacer tangible el derecho a la salud, entonces hagamos una lista y sobre esa lista decimos, esta es nuestra promesa de fe en el sistema de salud. Estas son las cosas que le vamos a ofrecer a la población para poder enfrentar esa carga de enfermedad. Sobre eso, y ahí es donde también viene una gran discusión técnica, pues hay muchas modalidades, ahí hay algunas modalidades. Usted puede optar por hacer listas positivas y decir, todo lo que está en esta lista es lo que tiene derecho, es a lo que tiene derecho la población. Ese es un camino muy difícil porque usted tiene que ser absolutamente detallista y taxativo para decir qué es. Hay otra opción, países como Colombia lo trataron de hacer, pero hemos cometido muchísimos errores y dejamos que mucha gente interpretara y por lo tanto eso se volvió malo. Y era decir, hombre, yo no sé exactamente qué es, pero sí le puedo decir claramente qué no es.
el derecho a la salud en Colombia. Entonces ahí estaban, por ejemplo, cuestiones como las cirugías cosméticas, los tratamientos experimentales y otra serie de intervenciones no estaban dentro del derecho y por lo tanto no deberían ser susceptibles de una tutela o un derecho de amparo. Sí, pero el problema fue que no le pusimos autoridad al asunto, dejamos que todos interpretaran y al final muchos compradores de servicios o aseguradores lo que hicieron fue crecer la lista de las exclusiones y al final el derecho a la salud se nos volvió una cosa muy pequeña por interpretaciones de los actores. Ojo, aprendan de ese error catastrófico que cometimos nosotros. La otra modalidad sería hacer eso que se llaman los post por patologías, que es, digamos, Chile tiene la experiencia reciente en la región, donde ha diseñado, ha mirado el perfil epidemiológico, ha visto cuál es el Pareto, la carga de enfermedad mayor, por dónde se da, sobre eso, entonces esas patologías prioritarias crea unas guías de atención y sobre esas guías de atención crea unos componentes de atención. Ese creo que es un camino técnico muy difícil. Puede tener, bien manejado, puede tener algunos buenos resultados, pero de todas maneras es muy difícil. Entonces, la segunda respuesta es, si usted ya sabe para qué es el sistema de salud, si usted ya tiene claro cuál es su perfil epidemiológico, usted entonces debe poder definir cómo es que lo va a enfrentar y ese enfrentarlo puede ser a través de paquetes de beneficios que además le ayuda a concretar a usted el discurso, digamos, muy teórico del derecho a la salud. El cómo. Aquí viene entonces otra herramienta que usted tiene que incorporar. ¿Cuál es el modelo de atención? Si usted ya tiene claro el perfil epidemiológico y tiene claro con qué lo va a enfrentar, usted tiene que tomar decisiones. Bueno, ¿yo qué tipo de modelo voy a tener? ¿Voy a tener un modelo netamente asistencial, curativo? ¿Voy a tener un modelo netamente preventivo? ¿O voy a tener un sistema más moderno donde además de eso recuerdo que el tema de la salud está determinado no solo por la enfermedad, sino por una gran cantidad de variables macro, educación, acceso, alimentación, en fin, todas las otras cosas transsectoriales y por lo tanto yo voy a hacer un modelo diferente. Esto es la decisión que sigue. ¿Cuál es el modelo que yo le voy a dar? La respuesta más fácil que han dado todos es, no, es que el modelo de atención nuestro es un modelo integral. Vaya, concrete eso. En todos nuestros discursos de todas las regiones, nosotros garantizamos la integralidad. Eso hay que aterrizarlo. Hay que saber cuánto de esto es curativo, cuánto es preventivo y promocional y cuánto es transsectorial. Esa es otra decisión clave en la que la parte técnica tiene que ayudarle a los políticos a tomar una decisión. La cuarta pregunta dentro de esta parte técnica es ¿a quién? También la respuesta fácil es tenemos cobertura universal. Hay un exministro chileno que tiene una frase maravillosa que la usa en todos estos congresos y dice, en Sudamérica con las reformas recientes nosotros lo que hemos conseguido es cobertura universal de listas de espera. Esa es una frase bella, esa es una frase de Artaza con el que uno discrepa en otras cosas, pero en esa tiene muchísima razón. Ojo, la universalidad tiene que, aterrizarse, decirse exactamente quiénes tienen derecho. Entonces, ¿por qué traigo yo este componente? Porque usted tiene que tomar decisiones y son decisiones que son legítimas. O usted trata de dar a la colectividad todas las cosas que ya determinó, o usted, analizando su realidad presupuestal, por ejemplo, que esta es una cosa que nos agobia a todos, toma decisiones como las de esta ilustración, donde usted hace una focalización. La focalización es una herramienta que yo no diría que es buena o que es mala. Como todas las herramientas, tiene que ser bien utilizada para que dé buenos resultados. Este es uno de los dolores de cabeza grande que tienen todos los tomadores técnicos de decisiones. ¿Cómo hacer para que esa focalización no se convierta en un sistema más fragmentado o más segmentado? ¿Cómo hacer para que la focalización no se convierta en algo eterno y usted pueda sacar esa gente focalizada y sumarle más gente y al final llegar a la universalización? Esas son respuestas o son sendas técnicas que se tienen que dar en esta fase para poder usted avanzar de manera correcta en la reforma. Y el punto que sigue es, después de que usted tiene todo lo anterior, mire que esto tiene una senda lógica de que me enfermo, cómo lo voy a tratar, a quién se lo voy a dar, el derecho cómo lo voy a entender, cuál es el modelo que voy a implementar. Usted llega a esta parte que es ¿y cómo lo voy a financiar?
¿Por qué lo quise traer así? Porque usualmente lo que nosotros hacemos en todos nuestros países es al revés. ¿Cuánta plata tengo? Divida y entonces a ver cuánto me alcanzó. Venga, usted primero tendría que hacer todo este camino lógico, llevar cada paso a paso para ir después donde el ministro de Finanzas o el ministro de Hacienda y decirle, bueno, nosotros tenemos esta necesidad monetaria dentro de este sistema, tenemos este perfil, lo vamos a tratar así, el remedio cuesta tanto, vamos a tener tanta gente y aquí está la necesidad. ¿Para qué eso? No tanto para la cifra absoluta. La respuesta tiene que darse es ¿cómo lo vamos a financiar? Y aquí viene otra gran discusión, pero esa es una discusión que si usted ya llega con todo este camino recorrido va a ser mucho más fácil. No nos inventemos formas raras de financiación. Gran parte de mi objetivo, y lo hablaba con los organizadores del evento, es hacer sencillo algo que es absolutamente complejo como el tema de reformas, para que ustedes se puedan enamorar, poderlos seducir de este tema. Hay tres formas clásicas de financiar los sistemas de salud. O lo hacemos por impuestos generales, o lo hacemos por impuestos a la nómina, o dejamos que la gente pague el bolsillo. Muchos van a decir, no, pero es que en este ámbito de informalidad tan tremendo, donde es tan difícil construir empleo sano, los aportes a las cotizaciones lo que hacen es desincentivar la creación de empleo formal. En fin, ¿a dónde los quiero llevar con esto? No hay una solución mágica y posiblemente la respuesta es, hay que hacer mezclas de las diferentes formas de financiación para poder conseguir la masa monetaria total que le financia a usted el sistema de salud. Nos parece, nosotros en Colombia por lo menos estamos muy atados al tema de aportes por cotizaciones. Muy difícil porque esto va atado con los ciclos del empleo. Entonces, si la economía se le desploma a usted, se le cae el empleo, entonces se le destruyó a usted la fuente de financiación del sistema de seguridad social. Los impuestos generales es una forma muy atractiva, pero hay que encontrar cuál es el impuesto. Hace poco en una discusión de esta naturaleza llegábamos a la conclusión que tal vez el impuesto es hay un bien que todos usan y que puede ser marginal, digamos el impacto, es la energía eléctrica, entonces el impuesto al kilovatio. Bueno, en fin, traigo este pensamiento en voz alta para decirles que en esto no se ha terminado de inventar el asunto, pero usted tiene que entender que las formas de financiación no son múltiples, como muchos de los técnicos nos hacen, es que es complicadísimo. No. Son unos paradigmas, son unas cosas muy claras y sobre esas usted se tiene que mover. ¿Qué es lo mejor? Cada país tiene que tomar la decisión, pero de estas opciones por lo menos creo que no se sabe. Después de que usted logre, entonces, superar estos pasos, mire desde donde venimos, desde una realidad y después pasamos por una serie de componentes técnicos, usted ya tiene muchísima información, usted ahora sí tiene que tomar una decisión con los políticos, y digo los políticos, ¿quiénes? Pues los ministros, los congresistas, el presidente de la República, las grandes organizaciones. Porque al final usted tiene que decidir lo siguiente: ¿cuál es el enfoque que usted le va a dar a su sistema de salud? Ahí están varias opciones. También quiero volverlo sencillo. Aquí que no se inventen, aquí digo en toda la región, no nos inventemos que hay sistemas complejísimos y diversos. No, hay dos matrices fundamentales como modalidades de reforma o de sistemas de salud: los sistemas nacionales de salud y los sistemas de seguridad social. Y en la mitad está uno que es como una mezcla de todos, que se llaman los sistemas de convergencia creciente. Todos, absolutamente todos, de pronto con excepción de Cuba. En la región tenemos sistemas mixtos, sistemas de convergencia creciente, donde cogemos un fragmento de un sistema clásico y fragmentos, pedacitos del otro sistema, y al final armamos nuestro sistema propio. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer los políticos? Tomar decisiones. Ninguno de los dos extremos es malo. Hay que decidir cuál es el que es más conveniente para el momento histórico que vive el país. Usted se debate también entre decidir si lo hace como un sistema público, si lo hace como un sistema privado o si lo hace como un sistema mixto. La verdad, cuando usted analiza los sistemas de salud del mundo, casi está por mitad. La mitad está en determinado tipo, la otra mitad está en otro determinado tipo. ¿Qué significa eso? Que la diferencia grande la hacen los diferentes coadyuvantes de los sistemas de salud. Entonces el político tiene que entender que puede implementar el sistema que quiera, pero tiene que tener los ojos abiertos con las siguientes cosas. Si usted no es capaz de diseñar un sistema de información, si usted no es capaz de tener una fuerte estructura de inspección, vigilancia y control, si usted no es capaz de fijar unas reglas de juego claras a través de normas y regulaciones estrictas,
Y si usted no suma la modalidad de sistema que consiguió con algo o mucho de control social, participación ciudadana, usted no va a ser capaz de tener un buen sistema de salud. Entonces ahí empiezan también a llegar a las conclusiones de por qué fracasan los sistemas de salud. Nosotros en Colombia, lo digo públicamente, estamos fracasando en nuestro sistema de salud porque tenemos un sistema muy financiado, pero que no se ha podido llenar de información, que no podemos vigilar y en el cual muchos agentes particulares cogieron tanto poder con la propia plata pública que se volvió imposible de controlar. Entonces, es como cuando usted está al frente, va a pilotear un B-52, el avión más grande del mundo, pero no tiene sistema de información, no tiene tablero de instrumentos. Entonces, no hay que naufragar en el detalle técnico ni llegar a la toma de decisiones políticas con los ojos cerrados frente a estos temas que en muchos casos son vistos como la cenicienta, los que al final, listo, compremos un software que con eso resolvemos el sistema de información. No, paralelo a todos estos pasos, usted como tejido conectivo de ese sistema que está armando debería sumarle este tipo de cosas, por lo menos en información y en vigilancia y control. Si usted no lo logra hacer, usted no va a tener sistema. Quiero llegar a este que es el último punto. A propósito lo puse de último, pero creo que debería ser el primero, y es el tema de la filosofía. Algo escuchaba esta mañana en los discursos que me precedieron, y es: la verdad, la gente que hace reformas sanitarias sabe qué es lo que quiere, sabe para dónde va, recuerda cuáles son las prioridades. Yo creo que muchos estamos centrándonos en los análisis comparativos de sistemas, nos estamos centrando en las herramientas técnicas, y ustedes a lo largo de estos 2 días pues van a ver muchas mesas donde va a haber discusiones técnicas, pero creo que nos estamos quedando en lo técnico y lo político, que es como lo táctico y lo estratégico, pero no estamos viendo el asunto de la filosofía. Y la filosofía para nosotros es visión, es sencillamente tener visión. Yo quiero compartir con ustedes esta visión, que es la que estamos tratando nosotros de generar en Colombia, pero también que yo creo que aplica perfectamente para toda la región. El primer punto: usted debe tener claridad que el sistema tiene que ser humanista. Aquí, en este foro, casi que se convirtió en un mantra, y se lo oigo decir constantemente al doctor La Roca, como todo buen mantra, que el hombre es el eje del sistema. Por supuesto, eso deberíamos tener claridad absolutamente todos. El sistema tiene que ser un sistema humanista. ¿Y a qué me refiero con eso? Miren, las instituciones, por más importantes que seamos, los gremios, los sindicatos, las asociaciones, los hospitales, clínicas, aseguradores, el gobierno, en fin, nunca podrán ser más importantes que el ser humano al que sirve el sistema de salud. Ese es el primer punto. Hay que recuperar el humanismo dentro del sistema. El segundo, tiene que ser un sistema prevencionista. Yo creo que ninguno de los sistemas nuestros va a tener punto de equilibrio, ni en lo financiero, ni en lo técnico, ni en lo social, si nosotros seguimos dejando descargar todo el peso en los esquemas asistenciales. Los sistemas tienen que virar poderosamente a ser prevencionistas, de manera que sean sistemas inteligentes, capaces de salir a buscar gente sana, y no simplemente sistemas que esperan a que nos llegue gente enferma, como es lo que tenemos hoy. Tercero, los sistemas deben tener como atributo central el asunto de la calidad. La calidad, infortunadamente, en toda la región fue en un sobrecosto y no en un atributo. Ese punto hay que recuperarlo dentro del discurso y hay que volverlo como un asunto central en la parte técnica. Cuarto, el sistema tiene que ser, como en el fútbol, tiene que ser resultadista. Nosotros, ¿qué tipo de resultados estamos viendo? Estamos viendo cuánta plata gastamos, estamos viendo teóricamente cuánta cobertura tenemos, pero en muchas partes no estamos mirando los resultados en términos de salud de la población. Por eso, la invitación es: el sistema tiene que ser mirado con resultados, independientemente de la decisión técnica o política o fáctica que usted tome. Si el sistema le está dando buenos resultados a esa población, ese es un sistema que se tiene que preservar.
Pero si por el contrario es un sistema que es precioso en su diseño, lleno de mecanismos, de subsidios cruzados, de cosas complejísimas, pero no le da resultados positivos a la población, usted no tiene que pensarlo, usted lo tiene que cambiar. Ese asunto del resultadismo creo que es un foco también para la toma de decisiones. Por supuesto, los sistemas tienen que ser bien gobernados y regulados, y con eso quiero decir, tienen que ser imparciales los gobiernos, las reglas de juego tienen que ser claras, tienen que ser estables. No podemos a cada problema sacarle una ley nueva, sino que tiene que promoverse la estabilidad, pero sobre todo que esas leyes, que son unos marcos generales, cobijen estrictamente a todos y que la gente sepa que la están rondando. Y tiene que ser, por último, dentro de esta visión, los sistemas deberían ser sistemas racionales, y ahí sí, como en esa definición kantiana de la racionalidad, tienen que ser racionales, razonables y consecuentes. Racionales porque piensan bien por sí mismos, es decir, tienen una serie de coherencias internas. Razonables porque son capaces de colocarse en los pies del ciudadano y tienen que ser capaces de hacerse entender por parte del ciudadano. Un pecado grande de toda la región. Nos hemos enredado tanto en lo técnico que ya la gente no sabe a qué tiene derecho, por dónde entra ni cómo puede reclamar los servicios. Y tiene que ser consecuente. Para terminar con el tema de la racionalidad, consecuente es que va de la mano con lo del resultadismo. Si los resultados no son buenos, usted tiene que cambiar en consecuencia y adaptarse mejor. ¿Por qué quería presentar este tema de la visión al final? Lo hago a propósito, pues para no dañar, digamos, la secuencia, pero la verdad debería ser lo primero, y entonces en la secuencia debería ser al revés. Primero la visión. Entonces usted le dice al ministro, ¿cuál es el sistema que usted sueña para dentro de 10 años? Y los ministros deberían tener la claridad, yo quiero tener un sistema de esta naturaleza, quiero llegar a este, tal. A nosotros simplemente nos dicen, no, la mortalidad materna que baje 3 puntos, la mortalidad infantil que baje tantos. No, eso no es la visión. Esa es una parte de los indicadores de salud. La visión es el sueño, es la mirada del largo plazo. Ese debería ser el primer punto del libreto cuando se hace o se piensa en una reforma sanitaria. Primero la visión, después lo fáctico, después lo técnico y al final lo político. Unas frases sueltas, obviamente no quiero que sean conclusiones porque ustedes van a tener varios días de discusión sobre esto, pero unas frases sueltas para terminar de ilustrar lo que nosotros desde la Federación estamos pensando sobre la reforma sanitaria. Primero, si usted tiene tanta táctica y estrategia, pero usted no tiene visión, es decir, si usted tiene lo político, lo técnico y lo fáctico muy bien diseñado, pero usted no tiene visión, eso es más o menos como tener muchísimo músculo y poco cerebro, es decir, la fuerza bruta. Eso no sirve para nada. Ojo, el cerebro se lo da a usted la visión, que es la mirada de largo plazo. Segundo, y lo decía alguien, independientemente de todas las cosas que usted decida y de las formas como usted quiera abordar este tema, la salud siempre será un bien público y el Estado tiene que responder por ella. Usted puede inventarse todas las formas de concesión, de cesión, de descentralización, de desconcentración, de desregulación, lo que quiera, pero la salud es un bien público. Y por lo tanto, a todos los agentes del sector, en cada una de las reformas, le tiene que quedar claro que cuando el gobierno o el Estado vea que las cosas no funcionan bien, tiene la capacidad para poder meter la mano y reclamar para sí ese derecho, esa función, ese hecho de ser un bien público y poderlo implementar él mismo. Eso nos tiene que quedar claro a todos. Tercero, como ustedes han visto y como lo verán a lo largo de estos días, bueno, a menos que nos sorprenda a alguien con la fórmula, pero fórmula mágica no existe. Y si existiera la fórmula mágica no es estándar, es decir, siempre va a tener matices de acuerdo a la población en la que se vaya a aplicar. Cuarto, esto yo creo que lo hemos aprendido, los colombianos y los chilenos lo hemos aprendido muy bien en los últimos años. El mercado solo no funciona, señoras y señores. El mercado puede ser un buen espacio para ciertos arreglos institucionales y ciertas eficiencias, pero si usted lo deja solo, siempre va a evolucionar hacia donde no toca. Por lo tanto, siempre tiene que haber regulación, siempre tiene que haber control, siempre tiene que haber vigilancia y siempre tiene que haber sanción. Hay que hacer una regulación inteligente de los mercados.
Sin información y sin vigilancia cualquier reforma fracasa. Vuelvo y lo insisto, lo decía como uno de los coadyuvantes en la parte política. Usted puede escoger el sistema que quiere, pero si usted no le logra meter esos 3 o 4 grandes componentes que son el tejido conectivo, el pegante del sistema, no le va a funcionar. Otro punto: la salud es un derecho y no es un favor. Eso ya la población nos lo está diciendo en toda la región. Ya las constituciones lo están diciendo. Por lo tanto, no hagamos más resistencia. Hay muchos sectores que todavía piensan, no, es que eso va contra el sector privado. No, no hay que hacerle resistencia, hay que entender eso. Hay que entender que los pacientes hoy están en la ola de los pacientes inteligentes, que las redes sociales ya llegaron, que ellos están haciendo auditoría a los recursos de la salud, y por lo tanto es mejor hacer alianzas funcionales nuevamente en los términos de humanismo que hacer la resistencia y quedarnos en nuestros nichos tradicionales. Y por último, nosotros en Colombia a lo que ustedes le dicen sindicatos les decimos gremios. Entonces, en este caso, las asociaciones o entidades de la sociedad civil, entidades que agrupan a instituciones hospitalarias, tienen que jugar papel importante en cada una de las reformas que se están desarrollando en nuestros países, y lo tienen que jugar porque indudablemente nosotros podemos ser grandes promotores de reformas y grandes promotores de estabilidad o inestabilidad de las mismas. Por lo tanto, la invitación es: sigamos haciendo aportes, sigamos presentando cosas y sigamos tratando de hacer sencilla la comprensión de asuntos tan complejos como este. Ese era mi mensaje. Muchísimas gracias.